En este capítulo vamos a hablar sobre la revocatoria de la medida de aseguramiento. Recordándote que mi nombre es Jason Inoesta Rojas, abogado de libertybufet.com, y para cualquier situación penal, pues te puedes comunicar con nosotros. Abajo en la descripción te dejo todos mis datos, mis redes, y pues te puedes comunicar en www.libertybufet.com. Ahí también encuentras toda la información para que te pongas en contacto con nosotros. Sin más, espero que este video te dé una orientación, te sirva de luces pues para tomar una decisión correspondiente pues a tu situación. Sin más preámbulo, pues comencemos recordándote que la medida de aseguramiento se encuentra en el artículo 307 del Código del Procedimiento Penal, y en este artículo nos estipulan que hay dos clases de medida de aseguramiento. La primera está la privativa de la libertad, y la segunda, pues, la no privativa de la libertad. Dentro de las privativas de la libertad se encuentra, pues, la intramural, carcelaria, y la domiciliaria. Y dentro de las no privativas, pues, se encuentran un conjunto de obligaciones y compromisos, pues, que se le dan a esas personas, pero que, pues, le permiten continuar con su libertad. ¿Listo? Como bien sabemos, dentro de estas medidas de aseguramiento, las más complejas son las privativas de la libertad, la domiciliaria y pues la más fuerte, que es la intramural. Recordándote que este mecanismo o esta medida, pues es una medida de carácter preventivo que se le otorga a la persona que está dentro del proceso penal como acusada, como imputada. Se le otorga como un mecanismo preventivo y no sancionatorio, algo preventivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, dentro del proceso penal, a mí se me está investigando, pero dentro de las audiencias me dieron esa medida preventiva, esa medida de aseguramiento, y esa medida de aseguramiento me la dieron privativa de la libertad, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Ya llevo un tiempo quizás privado de la libertad preventivamente. ¿Qué puedo hacer? Pues bien, tenemos que observar un poco el artículo 318 del Código del Procedimiento Penal, donde nos dice sobre la revocatoria de la medida de aseguramiento. Y en este artículo nos dice que cualquiera de las partes podrá solicitarle al juez de control de garantías que corresponda la revocatoria de la medida de aseguramiento, aportando los elementos materiales probatorios, la evidencia física, la información legalmente obtenida que pueda determinar pues que han desaparecido esos requisitos por los cuales se te configuró o se te entregó o se le entregó a esa persona investigada esa medida de aseguramiento. Esos requisitos se encuentran en el artículo 308. Toda vez de que, pues, en la audiencia de medida de aseguramiento, el fiscal, al solicitar esta medida, tuvo que tener en cuenta unos requisitos, y estos requisitos están en el artículo 308 y tenemos que observarlos para solicitar esa revocatoria. Y dentro de esos requisitos, los que tienes que tener en cuenta son los siguientes. Primero, el fiscal tuvo que solicitar esa medida de aseguramiento basada, primero, en que eras quizás una persona que podía obstruir a la justicia. Segundo, que eras una persona que podía poner en peligro a la víctima y a la sociedad. Y tercero, podía ser una persona en la cual pues no iba a comparecer al proceso o en la sentencia. Sin más ni menos, que te ibas a volar o que te vas a volar, ¿cierto? Dentro de esos tres requisitos hay que estar muy atentos y revisar en esa audiencia, si te falla la memoria, en cuál requisito fundamentó el fiscal su solicitud y en qué requisito el juez se amparó para decirle al fiscal que procedía a la medida de aseguramiento. Por ejemplo, ¿por qué te dieron la medida de aseguramiento? ¿Porque podría obstruir a la justicia? ¿O porque eras un peligro para la comunidad y para la sociedad?
o porque dijeron en la audiencia que había muchas probabilidades de que no fueras a comparecer al proceso. Entonces, identificando el requisito en el cual se fundamentó esa audiencia y a ti te dieron esa medida de aseguramiento, pues entrarás con tu abogado defensor a buscar esos elementos materiales probatorios, esa evidencia física, esa información legalmente obtenida, que le muestra al juez que han desaparecido, miren la palabra, que han desaparecido los hechos o las situaciones que acreditaron que tú, por ejemplo, eras un peligro para la sociedad o que ibas a obstruir a la justicia. Demos un ejemplo para informar mejor y aclarar mejor la idea. Piénsese que a ti en la audiencia le dijeron que tú tenías posibilidades de obstruir a la justicia porque podías influir en los testimonios, ¿cierto? Se te dio la medida de aseguramiento, pero pasó el tiempo y los testimonios que supuestamente tú ibas a influir ya se dieron en el proceso penal, ¿cierto? Han desaparecido esa circunstancia en la cual tú podías influir bajo los testimonios porque los testimonios ya se dieron. Entonces puedes solicitar la revocatoria de la medida porque ya se hace innecesaria. Ya tú no puedes obstruir sobre unos testigos que ya dieron su testimonio, ¿cierto? Entonces eso es como para dar un ejemplo. Tienes que recoger esos elementos y a través de tu abogado defensor demostrarle al juez que esos hechos, esas situaciones han desaparecido, dependiendo en qué requisitos se fundamentó. Eso es importante porque si no, pues puede haber problemas y el juez no la puede conceder. Tienen que fundamentarse en el requisito en el cual el fiscal y el juez tomó la decisión y demostrar de que han desaparecido todas esas situaciones, todos esos elementos. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. También, que es posible en este tipo de revocatoria, en esta solicitud de revocatoria, también si encuentras elementos o tu defensa o dentro de tu investigación, encuentras elementos en las cuales le puedan soportar al juez de que esa inferencia razonable o ese enlace en el cual el fiscal con sus propios elementos materiales probatorios dijo que había una relación entre tú y el delito como autor o como partícipe, tú tienes unos elementos materiales tuyos que desmienten esa situación, también lo podrás aportar. Asimismo, también se podrá aportar si se encuentra dentro del proceso que los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la información legalmente obtenida por la fiscalía, fue recogida de forma ilícita, ilegal. También se puede atacar, ¿cierto? Eso sin dejar por fuera la base, que es lo que nos lleva a solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento, y es lo que te dije anteriormente. Siempre tienes que tener en cuenta los requisitos en los cuales se fundamentó esa medida de aseguramiento que te impusieron. Entonces, ahí lo tienes. Tienes que observar con tu defensa a ver si puedes solicitar esa revocatoria, teniendo en cuenta que la medida privativa, la medida de aseguramiento privativa de la libertad, debe ser una excepción toda vez de que es un derecho fundamental la libertad de todo ciudadano, ¿cierto? Y que la privación de la libertad tiene que ser proporcionada y justa. Cuando una medida se puede demostrar de que ya no es necesaria, se hace desproporcionada e injusta. Y puedes recobrar la libertad y estar dentro del proceso penal, seguir con tu proceso penal, pero con tu libertad, que es tan importante para un ser humano. ¿Listo? Espero, esto es una generalidad, espero que esto te dé mayores claridades y pues te invito a ver los demás videos que tenemos para ti, para aclarar algunos aspectos. Cualquier duda te sugiero de que nos puedas comentar, y si deseas que nosotros te representemos en un proceso penal, pues aquí estamos, www.libertybufet.com. Contáctanos y con gusto nosotros tendremos el placer de colaborarte, atenderte y pelear por tu libertad. Haciendo más, recuerda que mi nombre es Jason Nestroza Rojas, abogado de libertybufet.com, y que pues si te gustó el video no te vayas sin suscribirte y darle un fuerte like. Espero verte hasta la próxima. Nos vemos en otro episodio.